Aleluya, aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días. Hoy es miércoles 15 de octubre de 2025. Celebramos la memoria obligatoria de Santa Teresa de Jesús, Virgen y Doctora de la Iglesia. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo el Señor: ay de ustedes, fariseos, que pagan el diezmo de la hierbabuena, de la ruda y de toda clase de hortalizas, mientras pasan por alto el derecho y el amor de Dios. Esto es lo que había que practicar sin descuidar aquello. Ay de ustedes, fariseos, que les encantan los asientos de honor en las sinagogas y los saludos en las plazas. Ay de ustedes que son como tumbas no señaladas, que la gente pisa sin saberlo. Le replicó un maestro de la ley: Maestro, diciendo eso, nos ofendes también a nosotros. Y él le dijo: ay de ustedes también, maestros de la ley, que cargan a los hombres cargas insoportables, mientras ustedes no tocan las cargas ni con uno de sus dedos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Santa Teresa de Jesús nació en Ávila, por eso también llamada Santa Teresa de Ávila o Santa Teresa de la Cruz, es la misma. En España, el 28 de marzo de 1515, su nombre, Teresa de Cepeda y Ahumada, hija de Alonso Sánchez de Cepeda y Beatriz Dávila Ahumada. En su casa eran 12 hijos, 3 del primer matrimonio de don Alonso y 9 del segundo, entre estos últimos Teresa. Escribe en su autobiografía: por la gracia de Dios, todos mis hermanos y medios hermanos se asemejaban en la virtud a mis buenos padres, menos yo. De niños, ella y Rodrigo, su hermano, eran muy aficionados a leer vidas de santos y se emocionaron al saber que los que ofrecen su vida por amor a Cristo reciben un gran premio en el cielo. Así que dispusieron irse a tierras de mahometanos a declararse amigos de Jesús y así ser martirizados para conseguir un buen puesto en el cielo. Afortunadamente, por el camino se encontraron con un tío suyo que los regresó a su hogar. Entonces dispusieron construir una celda en el solar de la casa e irse a rezar allá de vez en cuando sin que nadie los molestara ni los distrajese. La mamá de Teresa murió cuando la joven tenía apenas 14 años. Ella misma cuenta en su autobiografía: cuando empecé a caer en la cuenta de la pérdida tan grande que había tenido, comencé a entristecerme de sobremanera. Entonces me arrodillé delante de una imagen de la Santísima Virgen y le rogué con muchas lágrimas que me aceptara como hija suya y que quisiera ser ella mi madre en adelante. Y lo he hecho maravillosamente bien. Sigue diciendo ella: por aquel tiempo me perfeccioné a leer novelas. Aquellas lecturas enfriaron mi fervor y me hicieron caer en otras faltas. Comencé a pintarme y a buscar aparecer y ser coqueta. Ya no estaba contenta sino cuando tenía una novela entre mis manos. Pero esas lecturas me dejaban triste y con desilusión. Afortunadamente, el papá se dio cuenta del cambio de su hija y la llevó a los 15 años a estudiar interna en el Colegio de las Hermanas Agustinas de Ávila. Allí, después de año y medio de estudios, se enfermó y tuvo que volver a casa. Providentemente, una persona piadosa puso en sus manos las cartas de San Jerónimo y allí supo por boca de tan grande santo cuán peligrosa es la vida del mundo y cuán provechoso es para la santidad el retirarse a la vida religiosa en un convento. Desde entonces se propuso que un día sería religiosa, comunicó a su padre el deseo que tenía de entrar en un convento. Él, que la quería muchísimo, le respondió: lo harás, pero cuando yo ya me haya muerto. La joven sabía que el esperar mucho tiempo y quedarse en el mundo podría hacerla desistir de su propósito de hacerse religiosa, y entonces se fugó de la casa. Dice en sus recuerdos: aquel día, al abandonar mi hogar, sentía tan terrible angustia que llegué a pensar que la agonía y la muerte no podían ser peores de lo que experimentaba yo en aquel momento. El amor de Dios no era suficientemente grande en mí para ahogar el amor que profesaba a mi padre y a mis amigos. La santa determinó quedarse de monja en el convento de Ávila.
Su padre, al verla tan resuelta a seguir su vocación, cesó de oponerse. Ella tenía 20 años. Un año más tarde hizo sus 3 juramentos o votos de castidad, pobreza y obediencia y entró a pertenecer a la comunidad de hermanas carmelitas. Poco después de empezar a pertenecer a la comunidad carmelitana, se agravó de un mal que la molestaba, quizá una fiebre palúdica. Los médicos no lograban atajar el mal y este se agravaba. Su padre la llevó a su casa y fue quedando casi paralizada. Pero esta enfermedad le consiguió un gran bien y fue que tuvo oportunidad de leer un librito que iba a cambiar su vida. Se llamaba El alfabeto espiritual por Osuna, y siguiendo las instrucciones de aquel librito empezó a practicar la oración mental y a meditar. Estas enseñanzas le van a ser de inmensa utilidad durante toda su vida. Ella decía que después, que si en este tiempo no hizo mayores progresos fue porque todavía no tenía un director espiritual, y sin esta ayuda no se puede llegar a verdaderas alturas en la oración. A los 3 años de estar enferma, encomendó a San José que le consiguiera la gracia de la curación y de la manera más inesperada recobró la salud. En adelante toda su vida será una gran propagadora de la devoción a San José, y todos los conventos que fundará los consagrará a este gran santo. Teresa tuvo 2 ayudas formidables para crecer en santidad: su gran inclinación a escuchar sermones, aunque fueran largos y cansones, y su devoción por grandes personajes celestiales, además de su inmensa devoción por la Santísima Virgen y su fe total en el poder de la intercesión de San José. Ella rezaba frecuentemente a los grandes convertidos, San Agustín y María Magdalena. Para imitar a esta santa que tanto amó a Jesús, se propuso meditar cada día en la pasión y muerte de Jesús, y esto lo hizo crecer, o la hizo crecer mucho en santidad. Y en honor de San Agustín, leyó el libro más famoso del gran santo, las Confesiones, y su lectura le hizo enorme bien. La transverberación, esta palabra significa atravesarlo a uno con una gran herida. Dice ella: vi un ángel que venía del tronco de Dios con una espada de oro que ardía el rojo vivo como una brasa encendida, y clavó esa espada en mi corazón. Desde ese momento sentí en mi alma el más grande amor a Dios. Desde entonces para Teresa ya no hay sino un solo motivo para vivir: demostrar a Dios con obras, palabras, sufrimientos y pensamientos que lo ama con todo su corazón, y obtener que otros lo amen también. Al hacer la autopsia del cadáver de la santa, encontraron en su corazón una cicatriz larga y profunda. Santa Teresa murió el 4 de octubre de 1582 y la enterraron al día siguiente, el 15 de octubre. ¿Por qué esto? Porque en ese día empezó a regir el cambio del calendario, cuando el Papa añadió 10 días al almanaque para corregir un error de cálculo que él mismo que llevaba arrastrándose ya por años. Que esta gran santa, Santa Teresa de Ávila, o Santa Teresa de la Cruz, o Santa Teresa de Jesús, nos ayude a nosotros a caminar también y amar a Jesús con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas, como ella lo amó. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, ya hacia la parte final, dice que Jesús dice: hay de ustedes, fariseos, que cargan el diezmo, pagan el diezmo de la hierbabuena, la ruda y toda clase de hortalizas. Era importante pagarlo, sí, aunque si se descuidaba no era el gran pecado mortal. Sin embargo, un fariseo cumplía todo al pie de la letra y exageraba en el cumplimiento de la ley, porque así tendría como cobrarle a Dios: yo hice esto, por tanto tú me debes tanto. Así hacen muchas personas hoy. Y dice: pero pasan por alto el derecho y el amor a Dios, a justicia, hacer el bien, perdonar, abandonar el mal y amar a Dios con todo el corazón, toda el alma y todas las fuerzas, como lo amó Santa Teresa de Jesús. Dice: eso de dar el diezmo hay que practicarlo, pero no descuiden el amor a Dios y la justicia. Hay de ustedes, fariseos, que les encantan los asientos de honor en las sinagogas y los saludos en las plazas, que le digan don fulano, doña fulana. Hay de ustedes que son como tumbas señaladas que la gente pisa sin saberlo.
por dentro están blancas, pero por fuera están blancas y pintadas, pero por dentro están llenas de rapiña, de podredumbre. Cuidado nosotros también caminar en esos caminos equivocados de la falsedad y de la hipocresía, hacer cosas buenas para que nos vean, pero el corazón está lleno de odios, de deseos de venganza, de insultos, de mal que se le hace a la gente, de persecución, de corrupción, de asesinatos. Cuidado, no caigamos en ese error, porque en este cayeron estos y Jesús les llama la atención fuertemente. Y dice que un maestro de la ley se puso de pie al corregir a Jesús. Maestro, ten mucho cuidado, nos estás también insultando a nosotros, nos estás ofendiendo. Pensaba que, danos pasito, no se te olvide que estamos aquí y a nosotros no se nos puede ofender. ¿Y para qué fue eso? Dice Jesús, ay de ustedes también, malditos ustedes también, maestros de la ley, que cargan sobre los hombros de los demás insoportables cargas mientras ustedes no mueven un dedo. Hermanos, abandonemos la hipocresía, abandonemos el mal. Lo que hagamos en la oración, en la Eucaristía, en la palabra de Dios, hay que vivirlo en la vida diaria, en lo que hacemos cada día. De lo contrario, el Señor nos llamará fuertemente la atención. Saludamos y oramos por la salud de Jaime Luis Hinojosa, por sus proyectos también, que Dios te bendiga y te ayude, por los planes y proyectos de estudios de trabajo de José Armando y María José Baño Figueroa. Bendiciones para ustedes, por la salud de Darío Vidal y Edilberto Vidal. Bendiciones para ustedes, que el Señor los ayude, les dé la salud y abra todos los caminos de la bendición. Bendición también para todos aquellos que escuchan el Evangelio, pero no nos escriben nada, escríbanos. Y escríbanos su apellido, su nombre, la intención que tiene la ciudad o el país de donde nos escribe. Que el Señor los bendiga a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Aleluya, aleluya.